Hola, ¿cómo están? Hola, Bienvenidos. hola. Bendiciones a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de Fran y Tati Podcast. Estamos aquí con una invitada especial, a como habíamos prometido, y hoy queremos invitarles a que se queden con nosotros. ¿Cómo estás, mi amor, hoy? Pues la verdad, complacido porque tenemos una invitada de lujo Así es. que estimamos mucho. Ya tenemos algún tiempo conociéndolo y bueno, ella nos estará compartiendo de un tema importantísimo hoy. Así que le puede ser de mucha bendición este podcast, amor. Sí, y es un tema muy controversial, amor, Así porque que, vamos a hablar sobre la ansiedad y vamos a comentar sobre cómo lidiar con la ansiedad. Vamos hoy a aprender a cómo sobrellevar esta enfermedad, se le podría llamar. Y bueno, queremos decirle a esas personas que les invitamos a que se queden o por qué deberían quedarse hoy con nosotros. Y bueno, nuestra invitada de hoy, de lujo, nuestra amiga y doctora Zuleima Acevedo de Colombia. Queremos que se presente el día de hoy. Muchísimas gracias, Tati y Fran. Un saludo para todos también. Muy agradecida de verdad por la invitación. Como ya dijiste, mi nombre es Zuleima Acevedo. Sí, soy de Colombia. Soy médica de profesión en Colombia, con una trayectoria ya bastante amplia y bueno, estoy llegada acá a Estados Unidos y muy contenta de poder participar en estos espacios. Les agradezco un montón porque no es común o a veces no hablamos de ansiedad, de temas de salud mental en un ambiente cristiano, porque hay muchas controversias y bueno, qué chévere que podamos compartir sobre este tema tan importante. Yo los animo a que se queden hasta el final, porque sí, puedes amar profundamente a Dios y aún así vivir con ansiedad. Y eso no significa ni que seas débil espiritualmente, ni débil O físicamente, que sea un pecado o y, cometas un pecado. y ni que estés cometiendo un pecado. Así que quédense hasta el final y espero que se puedan llevar perlas de esta conversación. Ok, perfecto. Para empezar, quiero hacer una pregunta. Quisiera saber qué es la ansiedad desde su experiencia como profesional. ¿Es un problema espiritual, es emocional o es un problema del cerebro? Bueno, en este ámbito cristiano en que estamos en este momento, la ansiedad sí es una enfermedad, pero también es un estado de hiperalerta de tu cerebro, ¿sí? Que no logra hacer ese stop a su debido tiempo y permanece en ese estado de hiperalerta. Muchas veces lo llamamos como exceso de futuro, ¿sí? De pensar en el futuro. Y en este estado puedes estar presentando muchas sintomatologías que claramente pueden perturbarte. Puedes estar presentando sensación de que no puedes avanzar, de que te sientes acorralado, que te sientes como en una cárcel, que hay preocupación excesiva por lo que te va a pasar. Cuando analizas en el fondo, muchas veces lo que hay es exceso de control también. Tu cerebro no permite que tú estés fuera del control de alguna situación. Y ese exceso de control a lo que está pasando y a lo que va a pasar en el futuro, muchas veces es lo que te hace a que tu sistema nervioso entre en una desregulación y esté en una hiperalerta constante. Obviamente eso con el tiempo empieza a hacer estragos en todo tu cuerpo. Y ahí es cuando tú empiezas a tener muchos síntomas, como por ejemplo dificultad para dormir, despertares frecuentes, sensación de angustia, sensación de miedo excesivo y diferentes sintomatologías a nivel de todo tu cuerpo. Entonces es muy importante que podamos saber que efectivamente es una condición física que tu cerebro está actuando ahí y que tiene muchas connotaciones, como por ejemplo cuando nosotros estamos, esa hiperalerta que menciono es porque, por ejemplo, hay historias también en tu vida que
de pronto han marcado de alguna manera y que están ahí todavía permeando tus pensamientos. Que a eso también se le llaman como traumas. Exactamente. Esos traumas no resueltos o que muchas veces en el ámbito de fe creemos que están resueltos y no. Va uno a mirar y todavía están ahí. Lo que simplemente hicimos fue como echarle un poquito de tierrita y ahí adentro hay demasiadas cosas que sanar, que sacar, que desempolvar y en realidad hacer ese proceso de sanidad que se requiere. Incluso a veces no nos damos cuenta que guardamos, digamos, ciertos traumas, como decía mi esposo. Hay cosas en nuestro corazón que todavía no nos han permitido como ser libres, ¿no? Y me imagino que si eso se va dejando pasar por mucho tiempo, entonces al tiempo pues tiene, o sea, eso brota, ¿no? Uh-huh. Bueno, en mi caso, yo padezco de ansiedad desde hace más de 2 años. Y bueno, a mí se me provocó por una decisión, fue bien extraño, pero muy difícil porque los síntomas de la ansiedad son bastante, difíciles de sobrellevar, pero sí se pueden controlar, ¿verdad? Por ejemplo, ese temor, como decía usted, del futuro, de que nos pueda pasar algo, de que nos sentimos en peligro todo el tiempo. O, por ejemplo, algo que no puedas controlar, ¿no? Que se escapa de tus manos, como que de pronto un cambio de vida que no esperabas, ¿ya? Entonces, es bien difícil, la verdad. Y si te das cuenta, mira que acabas de decir algo. Son cosas que se salen de tu control y en la medida en que tú no las puedes controlar, generan ese desbalance a nivel de tu cerebro, porque tu cerebro siempre quiere estar al control. Tú siempre quieres estar al control de las situaciones. Realmente soltar es difícil, no es una decisión fácil. Y desafortunadamente en el ambiente de la iglesia, muchas veces nos encontramos como con esa visión y esas personas que te dicen que tienes que avanzar, que tienes que más allá de todo porque Dios va contigo, sí, que tienes que vencer tus miedos, sí, y reprender. Y reprende, pero también depende muchas veces de cosas que traemos de nuestra niñez. Más allá de los traumas también son maneras de pensar que se han transmitido de generación en generación. A veces nos preguntamos por qué yo pienso de alguna manera y muchas veces la raíz está en que así pensaba mi mamá, mi abuela, ¿sí? Mi papá, mis abuelos. Y de una manera inconsciente nosotros adquirimos esas formas de pensar. Y muchas veces esas formas de pensar son poderosas en nosotros y hacen que nos comportemos de una forma o de otra. Y es por eso que muchas veces debemos hacernos preguntas profundas a nosotros mismos para darnos cuenta de esas raíces que pueden estar ahí. Porque claro, efectivamente puede haber trauma, pueden haber cambios simplemente que nos desestabilizan nuestro piso de seguridad. Y claro, cambios que no podemos controlar y que nos van a generar esa ansiedad. Pero también esas preguntas profundas son eso. ¿Por qué yo mismo estoy limitándome? ¿Qué es lo que hay ahí de fondo? De pronto puedas darte cuenta que así también se comportaban tus familiares en el pasado y darte ideas de que puede haber ahí una raíz que debes soltar, ¿sí? Es muy bonito cuando tú haces esa introspección y aprendes a darte cuenta qué ha habido en tu historia familiar que tú decides, ok, ya entiendo, ya todo me hace más sentido porque te das cuenta que hay que te estás pareciendo en la forma que pensaban tus abuelos, tus papás. Entonces, esto requiere que tú hagas una introspección a todo nivel. A nivel de tus pensamientos, a nivel de tus sentimientos, ¿sí? Y pues obviamente el porqué de algunos comportamientos, como cuando se manifiesta la ansiedad. Entonces, es una tarea que involucra todo tu ser y que debes ser muy consciente para que puedas aprender a conocerte un poco más y poder actuar
de manera preventiva para evitar esos episodios que muchas veces pasan de ansiedad excesiva. Ahora, yo una cosa que todavía, bueno, a veces analizaba, es que creo que en algún momento todos tenemos algún episodio de ansiedad. Quizás no es algo como que lo tengamos como repetitivo, constante, pero lo digo porque yo me pongo como ejemplo. Yo también padecí de ansiedad como desde el 2009 como hasta el 2014. Fueron casi 5 años. Y eso se dio debido a un golpe emocional muy fuerte que fue de una idea. O sea, no fue ni que alguien me hizo daño, ni mucho menos, sino que fue una idea que a mí se metió en mi cabeza. Era como que yo sentía que Dios no me podía perdonar respecto a algo que había pasado en ese tiempo. Yo apenas tenía como 14 años. Y yo recuerdo que no pude disfrutar mi bachiller, o sea, cuando ya nos graduamos de secundaria, del colegio, porque mi cabeza vivía pensando en que algo me iba a quemar, que algo estaba pasando, que yo llegaba, incluso me acostaba en la cama y mi corazón y el pecho siempre estaba acelerado. Lo sentía como cuando le da uno calentura y era como aquello del que el corazón palpitaba y había noches que no podía dormir bien. Y todo esto se originó por una idea que yo tuve de que había fallado a Dios y que Dios no me iba a perdonar por eso. Entonces yo en ese tiempo era un joven que le servía, o sea, le he servido pues, pero estaba en el primer amor. Entonces yo sentía que cualquier cosa que pudiera hacer que ofendiera a Dios me iba a hacer mal. Entonces yo tuve ese episodio y la verdad que fue una etapa muy difícil. Obviamente no se quedó constante, pero hay ocasiones donde tal vez hay una situación donde los nervios se alteran por alguna situación y vuelve como un calor en el cuerpo. Y yo recuerdo pues que pasé por ese episodio. O sea, para poder yo sobrellevar esto, tuvieron que pasar años. Yo incluso tenía hasta los 20 años y yo a veces recordaba y decía, estaré bien o estaré mal. ¿Y qué te ayudó para poder sanar? En ese tiempo a mí me pasó algo muy particular. Yo siempre recuerdo que conocí a una líder y esta señora yo la conocí cuando casualmente ese día pensaba suicidarme, porque ese día yo recuerdo que no le encontraba sentido a las cosas. Ya estaba yendo a la iglesia y esta hermana era una mujer muy fuerte en la oración, o sea, tenía el don de profecía también. Entonces recuerdo que cuando ella me conoció, ella después a los años me dijo, yo te conocí en el momento exacto porque tú pensabas quitarte la vida. Tú pensabas acabar con eso. ¿Por qué? Porque yo tuve una niñez disfuncional. Pero esta persona, a base de oración, a base de que yo a veces le decía, Señor, estoy perdido, estaré bien contigo. Y de repente ella me decía, tuve un sueño contigo, tuve una revelación contigo. Y de esa manera era como que yo fui luchando, despejando esas dudas. Yo creo que si no hubiera estado esa persona en esa etapa crítica de ansiedad, no lo hubiera podido sobrellevar. Porque se convirtió como en la voz, creo, de Dios en ese instante. Porque yo apenas era un adolescente, no tenía conocimiento mucho y yo necesitaba a alguien que sí me ayudara. O sea, en ese tiempo mis papás pues no se tenía el conocimiento cristiano tan así como para yo poder abrirme y decirles, mire, me pasa esto. Entonces yo creo que ahí la importancia fue una persona que estuvo conmigo en ese proceso, orando por mí, y cuando yo sentía que no sabía por dónde iba, Dios le daba un sueño, una revelación, y de esa manera es que yo me sentía aliviado, pero aún seguía luchando con eso. Entonces pasaron muchos años. Entonces yo a veces me preguntaba, doctora, lo que usted decía, ¿será que esto, cuando yo estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, será que estoy en pecado porque esto no lo supero? ¿Será que Dios ya me desechó? La culpa. La culpa, ¿será que Dios ya me desechó? Y entonces fue una etapa muy dura. Y por eso yo entiendo a las personas que pueden estar pasando por episodios de ansiedad que se sienten tal vez no comprendidos. Que sienten, oye, ¿para qué voy a contar esto si nadie me va a entender? Entonces a veces lo que hacía esta hermana era, en vez de juzgarme, ella me decía, no te voy a decir nada, ven, y me abrazaba y oraba por mí. Y a veces yo llegaba y me tiraba al piso llorando. Y yo le decía, hermana, me siento mal, hermana, me siento mal. Y ella se convirtió como una madre por eso para mí en esa etapa.
Entonces, creo que esa fue la manera en que Dios me ayudó a superar eso. Pero bueno, es bueno que siempre que nosotros tengamos una situación como esta, busquemos ayuda a una persona que nos apoye. Y Dios bendiga a esa hermana que hizo eso contigo, porque a veces uno, desafortunadamente, y hay que decirlo, en la iglesia uno encuentra las personas que ante una situación en donde ven a una persona que está pasando por tristeza, ansiedad, depresión, lo primero que hacen es darte la voz de sentencia. Algo estás haciendo mal. Algún pecado. Tienes un pecado oculto. Tienes que revelarlo, tienes que confesarlo. Sí, o no estás orando lo suficiente. Exacto. Ayunando lo suficiente. Que, 7 días de ayuno. Exacto. y de pronto no se dan cuenta que la persona lleva un proceso y que muy seguramente ha hecho muchas cosas. Y lo que menos espera o lo que menos le alivia en su corazón es escuchar que está haciendo las cosas mal con Dios, porque yo puedo asegurar que muchas de las personas que están con ansiedad tienen un corazón que anhela que Dios haga ese milagro, que haga así y se desaparezca toda esa sensación tan fea de ansiedad, ¿cierto? Y muchas veces no sucede porque estamos en un proceso, pero en la iglesia sí pasa muchas veces eso. Y en esos espacios es bueno comentarlo porque opino lo mismo que tú, Fran. Uno debe tener empatía ante las personas que están pasando por momentos críticos en su salud mental, llámese lo que sea, cualquiera que sean los síntomas, porque nadie sabe lo que esta persona está luchando dentro. Nos ven por fuera, todo está perfecto, pero cada quien lleva su propia lucha. Y es muy triste cuando lo que esa persona debería recibir en la iglesia es esa voz de aliento, de decirle, oye, tranquila que todo va a estar bien. Estoy contigo. Ya, con eso es suficiente. No tienes que profetizarle, no tienes que echarle, mejor dicho, las bendiciones. No. O sea, que esa persona pueda sentir, ok, todo va a estar bien. Con eso es suficiente, ¿sí? Y no mandarlo quién sabe a dónde porque está en pecado y porque quién sabe qué anda haciendo y eso sea la causa de su ansiedad o de su estado mental en ese momento o de su aflicción. Y si no, miremos la Biblia. O sea, es que yo a veces no entiendo por qué hoy en día seguimos juzgando o poniéndonos en una posición de crítica ante una persona que no se siente bien emocionalmente. O si no, ¿qué me dicen de Elías? Elías, tremendo profeta usado por Dios, y el hombre entró en una depresión tenaz que le pidió la eutanasia a Dios. Dios, quítame la vida porque ya no más, y el hombre estaba grave. ¿Qué hizo Dios? Simplemente le dijo, descansa, come, descansa, no más. Vuelve y juega. Deja de tener el control, que yo lo tengo. Así es, amén. Entonces, si nos podemos mirar, y no es un caso aislado, no solamente Elías. ¿Qué me dicen de David? El gran David. El que llegó a decir, Dios tiene un corazón conforme a mi corazón. Y uno mira los salmos y hay salmos desgarradores de David sintiéndose nada, sintiéndose perdido, sintiéndose la angustia más profunda. O sea, se notaba que el pobre estaba tirado en el piso desgarrando su corazón ante Dios, sintiéndose terrible. Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con David? Dijo, ay, no me sirve para mis propósitos, yo me busco otro. No, o sea, no dejó de estar en el proceso de Dios, no dejó de ser instrumento también para Dios. Así que definitivamente, si nosotros nos ponemos a mirar, la Biblia está llena de grandes hombres, grandes mujeres también, que pasaron por momentos de ansiedad, pasaron por momentos de depresión y sin embargo no dejaron de cumplir el propósito de Dios. Y creo que eso es algo que debemos dejar claro hoy, y es que nuestro propósito en esta vida va más allá de nuestra ansiedad, va más allá de cuando nos sintamos bien o nos sintamos mal, porque definitivamente
se vale sentirse bien, pero también se vale sentirse mal, hace parte de la vida, hace parte de los procesos auténticos que pasamos los seres humanos, porque nadie nos ha dicho de que es que creer en Dios significa que todo va a ser perfecto y de que no vamos a pasar por nada de esto. Sí, la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Así es. Sí, así es. Así es. Y esa es otra cosa. Venimos a los pies de Dios y nos prometen, porque así que todo pasa. Mundo color de rosas. Sí, todo va a ser color de rosa, carro, casa y beca. y resulta que no. Tú No es así. sigues en tu día a día, en tus propios procesos. Cada uno de nosotros tiene sus propios procesos. Así es. ¿Mm? Y Dios no te dice, ok, así se acaban los procesos y vas a tener automáticamente todo lo que tú tienes. Todo el propósito por el cual estás en esta tierra. No, todo es un proceso. El único detalle, Doc, es que yo creo que en el sentido de la ansiedad es algo que cualquier persona que la esté viviendo podría decir ello. En un momento llegan a pensar, desearía tener cualquier proceso, pero menos esto. Uh-huh. Porque uno puede decir, ok, te voy a decir cómo la podemos sobrellevar y todo, pero estar en el punto cuando ya la persona está sintiendo esa sensación y sentirse que se ahoga. Entonces, es algo que ellos dicen en el instante, desear, o sea, nada de lo que tiene, que ha podido lograr, se puede comparar con que ella desee que eso se le quite de su vida. Y a veces es tan extraño esto que la ansiedad aparece es como algo de sorpresa. O sea, es algo que nosotros nunca tenemos previsto. Porque, como usted decía, hay personas que pueden tener sus padres tal vez tuvieron algún tipo de raíz de esto, pero a veces no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta, sinceramente, de si mis papás, si mis abuelos, si mi mamá, algún momento en su vida sufrían de ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no podía preguntar. Y cuando me pasó eso, como le digo, fue algo externo, fue tan fuerte que automáticamente se descontrolaron todos mis nervios. Entonces, yo creo que en este sentido, cuando una persona está en el punto, yo sé que pueden venir muchos pensamientos, muchas interrogantes, y no solamente eso, sino que hay hombres exitosos, doctora, que a causa de esto hasta se han suicidado. Hay personas que no han encontrado la forma de cómo sobrellevarlo, y uno puede decir, oye, pero esta persona tenía todo lo que yo deseara. ¿Pero por qué hizo esto? Porque nadie entiende lo que se siente, estando en el punto. Y es allí donde creo que Dios tiene que trabajar directamente con nosotros para poder sobrellevar eso. Así es. Y en base a su experiencia, doctora, ¿usted ha padecido de ansiedad? Sí, claro, tengo que decirlo que también sé perfectamente de lo que habla, Fran, de sentirse como que estás en un momento en donde no hay salida, ¿sí? En donde, y tampoco quieres encontrar una salida, como que ya quisieras no encontrar nada, o sea, estar haciendo la oración de Elías. Exactamente, porque como tú dices, es duro. Y también me ha pasado lo mismo de decir, caramba, no entiendo si yo lo tengo todo. Muchas veces me decía eso, soy profesional, vengo de una buena familia, de padres maravillosos, de una familia bonita, conforme a una familia muy bonita también. Tengo mi esposo, mis hijas, mi profesión, lo que hemos luchado juntos. O sea, una historia bonita. O sea, no tendría por qué estar presentando algún episodio de ansiedad ni nada de eso. O sea, se supone que ahí no cabe nada de eso. Y lo que tú dices es muy cierto. A veces eso no depende ni de cuánto tengas, ni de quién eres, ni de qué profesión tienes, ni de dónde vienes. Y mencionaba lo de la familia porque sí, muchas veces hay raíces familiares desde el punto de vista genético como tal de esa tendencia a ansiedad, depresión, este tipo de enfermedades, pero también de la forma en que nos criaron también tenemos comportamientos que se van afianzando durante la vida, pero que no nos damos cuenta que nos están llevando a que
tengamos una actitud que no nos beneficia mucho para prevenir la ansiedad. Pero también hay muchos otros factores que también ayudan. Por ejemplo, nuestros hábitos de vida también o nos ayudan o nos perjudican. Y ahí es cuando, desde el punto de vista de la medicina, lo que buscamos es una visión integral del ser humano. Porque, bueno, si nos quedamos solamente con la parte de cómo me estoy sintiendo, qué es lo que tengo en este momento en mi corazón, ahí nos quedamos cortos. Nosotros tenemos que hacer un panorama de todo lo que es la salud de la persona, cómo están sus pensamientos, y por eso siempre hablaba desde el principio, hacernos esa visión en el espejo de podernos mirar por cómo estoy pensando, qué tipo de pensamiento me estoy diciendo, o sea, allá esa voz interna de nuestra mente, qué es lo que me está diciendo, que no valgo, ¿sí? Que no tengo lo suficiente. No voy a lograr algo. Exactamente. Que mi familia no lo logró, yo tampoco lo voy a lograr. Soy un fracaso, ¿sí? Muchas cosas que me puedo estar diciendo una y otra vez, que se convierten en mi identidad. Y cuando mi identidad no la desarrollo en pro de lo que Dios dice de mí, entonces quiere decir que yo estoy creyendo lo que me he venido creyendo toda la vida y me tiene hasta aquí. De pronto pensando en muchas cosas que, ok, ahí voy, pero en el fondo la voz me sigue diciendo, pero tranquila, avanza, pero es que tú no te mereces esto. Es que tú no lo vas a lograr porque no tienes lo suficiente. Por más que trabajes, tranquilo, que eso no es para ti. No tienes lo que se necesita. En otras palabras, está en nuestras manos decidir qué tanto lugar le doy a la ansiedad o qué tanto lugar le doy que me controle. Exactamente. Cuando tú logras ser consciente de cómo estás pensando, entonces tú puedes decir, ok, ¿cómo así? O sea, claro que me merezco una buena vida porque Dios tiene planes para mí y planes mejores de lo que yo misma puedo tener para mí. Planes de bienestar y no de calamidad. Así es. ¿Cierto? Entonces, eso que esa voz de pronto dice que eres un fracaso, no soy un fracaso porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a lograr todo lo que sueño porque Dios está conmigo, ¿sí? Cuando esa voz te dice que no puedes, que definitivamente nunca lo vas a lograr, yo me acojo de lo que Dios tiene para mí. Y claro, y ahí se pone en marcha ese versículo que dice que debemos renovar nuestra mente, ¿sí? Y no nos amoldemos a este mundo. Renovar la mente no es algo que sucede de forma automática. Es un proceso también que se hace de manera constante, todo el tiempo. Así que eso que yo te estoy diciendo no es que se haga una única vez y ya, solucionado el problema. Eso es un proceso que se hace de manera constante en el tiempo. Todos los días tú debes estar observando tus pensamientos, porque son tan sutiles y se vuelven tan de uno que a veces uno ni los percibe porque es tu misma voz la que escuchas todo el día, todos los días, que muchas veces habla y tú no te das cuenta de lo que te está diciendo. Cuando haces esa conciencia de qué es lo que estás escuchando en tu mente, te das cuenta de esos pensamientos, ahí es cuando tú vienes con la palabra de Dios y confrontas y dices, no, espera, yo todo lo puedo porque Cristo está conmigo. Yo soy victorioso porque Cristo está conmigo. Entonces es eso, es la palabra de Dios hace contención de esos pensamientos que yo misma me estoy diciendo y que me están limitando. No hay nada más poderoso que lo que yo misma me puedo decir a mí misma. Entonces ahí es cuando yo debo vigilar qué pienso, qué me estoy diciendo y qué estoy creyendo. Porque si lo estoy creyendo y estoy dejando de lado esa identidad que Dios dice de mí, lo que Él dice de mí, entonces ahí es cuando yo le doy y le abro la puerta a la ansiedad. Entonces es algo que se debe hacer todo el tiempo, así como comer bien, así como dormir, así como hacer actividad física, que son estilos de vida que me llevan a controlar toda la biología
que está ocurriendo en mi cerebro y en todo mi cuerpo. Ojalá fuéramos un interruptor. Yo creo que Dios no quiere que seamos un interruptor de apaga y prenda, ya todo está perfecto. Sí. Somos seres humanos con libre albedrío y que nosotros necesitamos crecer, madurar, no solamente a nivel mental, sino en todo nuestro ser, y madurar también en lo que creemos en Él, ¿sí? Y soltar. Cuando nosotros soltamos en que, ok, se puede que yo entregue todo esto que estoy sintiendo a Dios y que Él obre, Dios hará que ese proceso que está ocurriendo en mí se haga de una manera poderosa y de una manera maravillosa para que se cumpla ese propósito por el cual tú estás en esta tierra. Así es. ¿Y qué pasa que cuando oramos y la ansiedad no desaparece? Bueno, estás en el proceso. Sí. Estás en el proceso. Porque si, imagínate donde David hubiera orado y hubiera pensado, parece que Dios no me está escuchando. Sí. Dios no me ama, dice uno. Exacto. ¿Qué tal que David hubiera pensado eso? ¿Qué tal que Pedro cuando se hundió, cuando Jesús mismo le estaba diciendo, ven hacia mí? Yo siempre decía, Dios mío, ¿cómo es que Pedro, sabiendo quién era Jesús y habiéndolo visto hacer tantos milagros y estar delante de él, o sea, ¿qué le pudo haber pasado a Pedro que se hundió en las narices de Jesús? O sea, no me cabía en la mente que eso pudiera pasar. Pero ¿qué tal donde Pedro se hubiera quedado con que no, soy un desastre, mírenme, o sea, aquí en las narices de Jesús y me hundo? No, yo no merezco, yo me voy, yo apago, yo no soy suficiente, yo soy un fracaso, me voy. ¿Qué tal que hubiese pensado de esa manera? No hubiera pasado todo lo que sucedió para que Pedro fuera el gran Pedro, ¿sí? Entonces, eso siempre sucede. A veces sentimos que la oración no es suficiente, a veces sentimos que como que es una oración que se queda en el aire y no pasa nada, y seguimos sintiéndonos angustiados, desesperados, sin sentido, sin ver un horizonte y sin ver a dónde voy a llegar con todas estas sensaciones que tengo. Pero lo único que puedo decirte es que estás en un proceso y tu propósito no depende de tu ansiedad. Tu propósito depende de lo que Dios dice de ti. Y Dios dice de ti mucho más de lo que esa vocecita en tu mente puede estar diciéndote. Y ahí es lo importante de creerle a lo que Dios dice de ti y no a esa vocecita. Por eso siempre confronta tu verdad con la verdad de Cristo y verás que la verdad de Cristo te hace seguir adelante. Así es. Y bueno, ¿cuáles serían sus recomendaciones para las personas que padecemos de ansiedad? ¿Cómo poder sobrellevar esta carga? Porque sí se vuelve cada día un reto, ¿no? Porque luego no solo tenemos que lidiar con ella, tenemos que hacer todas las actividades como trabajar, ser esposa, ¿no? Los retos que tenemos en nuestra vida. Entonces, para mí es difícil, o sea, a veces lidiar porque digo, a veces no puedo lograr esto porque tengo la ansiedad y pues no me va a permitir, ¿verdad? Porque es un miedo que te paraliza, te controla. Y entonces dices, vienen esos pensamientos, como decía usted, a tu mente negativos. No lo puedes hacer porque te puede pasar algo. Por ejemplo, a mí me pasa de que no he podido vencer el miedo de manejar porque, bueno, una vez tuve un accidente, entonces luego me quedé con ese trauma y siempre que voy manejando, te vas a volver a accidentar de nuevo. Pero sí lo hago, ¿verdad? Pero no muy constante. Pero sí es difícil, ¿verdad? Porque uno todos los días está con esa lucha de que tienes que hacer las cosas a pesar de lidiar con la ansiedad. Así, ¿cuáles serían esas recomendaciones o esos tips para por lo menos uno cada día levantarse y decir, bueno, estoy con esto, pero yo sé que Dios me va a permitir lograr hacer las demás cosas? Porque Dios tiene un propósito y lo va a cumplir conmigo y con todas las personas que también padecen de este problema de ansiedad. Bueno, hay muchas cosas, Tati. Es importante aprender a reconocer que si estás viviendo con esto de una manera que te está limitando tu día a día,
es sabio pedir ayuda. Eso hace parte de la sabiduría que te da Dios. Saber hasta qué punto lo manejas tú y hasta qué punto necesitas ayuda. Entonces, también eso va en contra de muchas personas que piensan que pedir ayuda es mostrar debilidad, pedir ayuda es no creer en Dios, porque entonces significa que ya vas a creer en un terapeuta, en un médico, más que en Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? Que tuviste que recurrir a un profesional. A Dios Exacto, sirves a Dios y vas a ir a donde un psiquiatra o a donde un médico, a donde un psicólogo. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Y eso es hablar desde la ignorancia, definitivamente, porque Jesús mismo lo dijo, necesitamos un médico también. Y Dios nos ha instruido a los médicos para brindar la ayuda que se necesita. Y hay veces en los estados de ansiedad o de depresión que se requieren utilizar terapias diferentes a simplemente quedarse con la oración y quedarse con haciendo estos ejercicios de introspección. A veces vamos mucho más allá de eso. A veces esa recomendación se queda en el aire cuando el problema es mucho más profundo y ya te quita aún hasta las ganas de orar, aún hasta las ganas de reconocer que Dios puede hacer algo por ti. También hay situaciones así en donde ni siquiera sientes que Dios puede hacer algo por ti y te sientes tan lejos, te sientes tan distante que definitivamente ya tu mente y tu corazón sienten que no hay Dios que te salve de esto. Entonces, ¿qué hacer? Pues tienes que consultar, tienes que empezar a hacer una terapia médica para tu problema específicamente. Entonces, debe ser valorado, debe ser intervenido y debes realizar el tratamiento. Eso también es la sabiduría que viene de Dios, porque Dios ha puesto a los profesionales médicos a que sean la ayuda que nosotros necesitamos. Entonces no es ninguna debilidad consultar. Por el contrario, Dios te va a bendecir cuando tú haces el tratamiento correcto en el momento correcto, ¿sí? Entonces, esa sería mi primera recomendación, tener la sabiduría, eso no tiene otra palabra, la sabiduría de consultar cuando debes consultar. Y yo te recomiendo que sea pronto, que no te demores en consultar cuando te sientes así. Por ejemplo, como te sentías tú, ahí necesitabas consultar. De pronto, a veces ese es el problema, a veces no, es que estoy triste y le ponemos el rótulo de tristeza, el rótulo de aburrimiento a algo que ya está tocando más fondo y que ya no es un aburrimiento y que ya no es una simple tristeza. Son síntomas que requieren una intervención urgente. Entonces, lo primero es eso, tenerlo claro, que esto no es un tema que se queda simplemente en una consejería o simplemente en orar y ya, que debemos tomar acción y que esa es nuestra acción más sabia en el momento de tomar medidas acerca de esto. Segundo, somos seres integrales, necesitamos intervenir mente, cuerpo, corazón, todo nuestro ser. Y ahí está empezar a cambiar esos hábitos que nos están llevando a esa disregulación de nuestro sistema nervioso con nuestro cuerpo. Entonces, importantísimo el tema de la alimentación, fundamental, los excesos de azúcares, los excesos de comidas ultraprocesadas definitivamente nos enferman y a veces pensamos que nos enferman el cuerpo, pero nos enferma nuestro sistema nervioso también. Todo el tema de los excesos de azúcar y procesados, pues obviamente también alteran toda nuestra bioquímica celular y obviamente eso se ve reflejado en desregular nuestra parte de nuestro sistema nervioso central. Otra cosa importantísima y va de la mano con la nutrición es la parte de la actividad física. Uh-huh. El ejercicio es medicina, el ejercicio es un medicamento, realmente. Alivia, quita el dolor, mejora las emociones,
¿Sí sabías que el ejercicio mejora las emociones? Te ayuda a liberar cantidad de endorfinas y de neurotransmisores que te van a dar muchísimo más energía, que te van a sentir muchísimo más pleno. Entonces, no solamente el ejercicio se usa para bajar de peso, como muchas personas creen, o para verme más bonita, ¿sí? No, el ejercicio es una herramienta poderosísima que tenemos todos a nuestra mano, súper económica y accesible para todos, nadie puede decir que no. Entonces, cuando no tengas ganas de hacer ejercicio es cuando más debes hacer ejercicio. Entonces, ese es un tip súper importante, porque si la ansiedad que estás presentando te está diciendo, ay, eso para qué haces ejercicio, eso quédate tirada en la cama, que no, no, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas si eso no te va a hacer nada? Cuando sientas esa vocecita diciéndote eso, levántate, actívate, haz algo. Pero no te quedes ahí rumiando pensamientos acerca de que no te van a servir hacer ejercicio. Levántate y pídele a Dios que te dé la sabiduría y la fortaleza de levantarte y ponerte en marcha a hacer ejercicio. Otro pilar fundamental que a veces no le prestamos no le damos la suficiente importancia es el sueño. El sueño es un regulador absolutamente de todo. Durante el sueño reparamos todo, reparamos también nuestro sistema nervioso. Entonces, toda esa bioquímica que hemos estado hablando de neurotransmisores protectores de nuestro sistema nervioso, en la noche es que se produce esa restauración. Entonces es importantísimo dormir, importantísimo hacer una rutina de sueño adecuada, una buena higiene de sueño. Y bueno, yo creo que para eso necesitamos hacer otro podcast, para otro episodio, para poder hablar de todo lo que lleva a hacer esas buenas rutinas para ser saludables. Porque no solamente te ayudan a mejorar la ansiedad, te estoy hablando de cosas que ayudan en general a tener una buena salud, a llevar tu bienestar realmente al nivel que uno quiere estar. Hay muchas cosas que desconocemos y que nos alimentamos y no sabemos de que más bien nos estamos contaminando nuestro cuerpo. Así es. Y la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es. Entonces, bien complicado, pero sí vamos a tener que hacer ese podcast. Sí, hay muchos temitas súper importantes. De hecho, que con respecto al ejercicio, yo escuché que un doctor mencionaba que cuando solo la práctica de hacer ejercicio es donde se queman todas esas como toxinas que están en el cuerpo, que se acumulan, que provocan después que todo el sistema a veces nervioso y todo eso después se afecte. El problema es, como usted decía, es dar el paso de hacerlo. Entonces a todos nos cuesta realmente mantener una rutina de ejercicio. Y respecto al sueño, creo que eso también es otra cosa complicada, porque mucha de la gente que tal vez nos va a ver en este podcast y es audiencia aquí en Estados Unidos, eso es algo que cuesta. Porque siempre estamos pensando de cómo poder trabajar más, cómo poder generar más, pensando en los gastos, lo que se tiene que pagar, lo que debemos. Entonces, eso se vuelve como una fatiga, un estrés constante. Y obviamente muchas personas, cuando ya tenemos que dormir, nos cuesta dormir porque nuestra mente siempre está pensando en qué voy a hacer mañana. Y algo que yo he descubierto es que cuando no dormimos bien, nos levantamos de mal humor. Entonces, ¿por qué? Porque, como usted decía, el cerebro o el cuerpo no se regeneró. Porque las células, según lo que yo también entendí, necesitan de la oscuridad para poderse regenerar. Entonces, no sé si le ha tocado que de repente mira a una persona y amaneció de mal genio, lo mira malhumorado, entonces, este durmió mal. Este durmió mal porque ese es uno de las causas. Entonces, no, creo que por eso el Señor dice que nos dio 24 horas. Dicen que 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y las otras 8 horas pues para hacer todas las cosas que podamos hacer. Pero a veces creo que nosotros llevamos una vida muy desordenada. Y después vienen las consecuencias y la ansiedad es una de ellas. Porque, no sé, doctora, pero creo que hay personas que tal vez se les origina esto de siempre estar tratando de manipular su cerebro con emociones fuertes. Como por ejemplo el enojo de que algo tenía que haber hecho y no lo hizo. O que algo no le está saliendo bien.
o que las cosas no están siguiendo un buen rumbo, que hay, incluso algunos nos podemos quedar sin trabajo, etc. Entonces, creo que llega un punto donde todo eso se va acumulando juntamente con el estrés y ya después se comienzan a disparar esas emociones. Y entonces donde ya nos sentimos también ansiosos. Y bueno, es importante, creo, que nosotros pongamos atención a eso, porque una vez que ya caemos en ese punto, si la ansiedad se hace muy, muy seguida, es difícil después de, creo, superarla. Creo. Así es, y sí, definitivamente has dicho cosas muy, muy ciertas acerca del sueño, es un tema importante y lo del ejercicio también. Dar el primer paso siempre va a ser difícil, pero una de las cosas que yo siempre digo es que hay que darle la oportunidad a tu cuerpo de sentir los beneficios de hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando tú arrancas una rutina de ejercicio, y yo no estoy hablando de ir al gimnasio, puede ser una rutina en casa, puede ser algo muy sencillo. Y hoy en día tenemos en YouTube montones de rutinas súper sencillas, pero que realmente pueden traernos grandes beneficios haciéndolo desde la casa. Darle la oportunidad que tu cuerpo se sienta bien con el ejercicio es algo súper chévere. O sea, tú empiezas a sentir como wow, me siento mejor, wow, o sea, de ánimo estoy mejor, me siento con más energía, me siento con más fuerza, o sea, le estás dando permiso a tu cuerpo a sentir los beneficios de una rutina adecuada de ejercicio y que obviamente eso con el tiempo, lo mismo pasa con el sueño, con el tiempo tú empiezas a ver que ya no eres lo mismo, que ya tu cuerpo se está comportando de una manera totalmente diferente. Y eso es darle la oportunidad de que el ejercicio haga su efecto. Cuando tú le das la oportunidad a tu cuerpo de sentir esos beneficios, créeme que tu cuerpo ya no lo va a dejar, ¿sí? Entonces habrás creado un hábito que te hace sentir bien, habrás creado un hábito que te da esa energía que necesitas y pues obviamente como todo lo que estimula nuestro cuerpo para bien y para mal también muchas veces, tu cuerpo lo va a pedir, te lo va a pedir. Y es que a uno se le olvida porque el otro día usted me dio la recomendación, pero después voy al gimnasio. Después le digo a mi esposo, no, vamos a ir al gimnasio porque yo siento que, bueno, acá usted sabe con el frío, pues uno no puede salir a caminar y todo eso. Entonces digo yo, voy a seguir esa recomendación de la doctora, voy a ir al gimnasio. Y sí, fuimos al gimnasio, estamos yendo. De hecho, a veces pues se complica un poco, pero sí. Se siente tan relajante y llegar a dormirte y como que liviano tu cuerpo, ¿no? Entonces, todo es de decidir, de accionar, ¿no? Porque si me quedo, no, pero es que tengo frío, tengo pereza, no creo que me ayude, porque muchas veces también anteriormente sentía que me mareaba, entonces, no, es que tu mente te controla tanto, es pensar que las cosas buenas no te van a ayudar. Entonces, todo está en la actitud que uno pueda tener. Fue muy difícil para mí hablar de este tema por lo que estábamos diciendo, de que uno no quiere hablar o el enemigo le pone en la mente, no hables de este tema o no muestres tus temores, tu debilidad. Pero sí, la verdad, bueno, y conocerla a usted también ha sido de bendición porque hemos podido conversar en varias ocasiones y sus consejos también me hayan ayudado. Entonces, pues espero que sea de bendición para todas las personas que están atravesando esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, pues que sea de bendición y si tiene algo que agregar. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y solamente quiero recordar a Pablo que fue también el gran Pablo, sí, que tuvo un ministerio precioso, que fue un hombre súper usado por Dios de maneras grandiosas y que también escuchamos diciendo a Pablo qué miserable de mí. Sí. Y lo escuchamos diciendo, le he pedido tanto a Dios que me quite este aguijón, ¿cierto? Entonces, tu propósito en esta vida no depende de tu ansiedad. Y la ansiedad que puedas presentar hoy no define tampoco ese propósito. Tu propósito va mucho más allá. Y absolutamente podemos encontrar
¿Cuántos esos héroes de la fe que nos enseñan y que son nuestra referencia lucharon también con situaciones similares y su fe en que Dios estaba con ellos fue suficiente? Entonces, yo no te voy a decir que de pronto algún día la superes, no te voy a decir que así, de una forma inmediata puede suceder. Para Dios todo es posible y puede suceder de esa manera, pero generalmente el propósito de que tengas un proceso de sanidad de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos, de todo tu ser, es lo precioso en medio de esto, de esta situación, de esta enfermedad. Así que atesóralo como eso que Dios ha permitido en tu vida para crecer y para llegar a ese nivel que Dios quiere que llegues, muy seguramente porque te usará para ayudar a muchos que están en esta situación y cumplirá definitivamente el propósito que tiene en tu vida. Nunca olvides que ese propósito no va ligado a que te sientas bien o te sientas mal, a que te sientas ansioso o no te sientas ansioso. Dependerá de lo que Dios ha diseñado para ti y lo llevará a su feliz término. Así que no te desanimes y por el contrario, sigue adelante, no pensando en que algún día ya me quite la ansiedad. No, mira el propósito detrás de y sácale esa ventaja y sácale ese por qué yo estoy pasando esa situación. Muy seguramente es un diamante lo que tienes ahí, ese por qué Dios permite que tengas esa situación de estar ansioso o de tener, como contaba Fran, como contaba Tati, tiene un propósito mucho más allá de lo que tú crees y lo que te imaginas. Así que nada, simplemente animarte a seguir adelante y a tener fe de que Dios está al control, aun cuando te sientas en esa situación, te sientas así. Amén. Amén. Amén, así es, doctora. Bueno, y así nos despedimos y a ver, esperar nuestro próximo episodio. Okay, claro que sí. De hecho que nos quedamos cortos, creo, siempre con los temas. Es un tema muy amplio. Sí, es un eso tema es muy amplio. Pero bueno, habrá muchas otras oportunidades. Y bueno, gracias, doctora. Muchas gracias, de verdad. Gracias sí, por compartir y las con puertas nosotros. abiertas, si de pronto hay dudas, preguntas específicas que quieran Así hacer y con mucho gusto podemos responderlas, con mucho gusto también estaré Pueden revisar su respondiéndolas. perfil también, como aparece en Facebook. Ok, claro que sí, lo podemos compartir para que puedan seguirme también. Muchas gracias. Así es. Bueno, despídenos. Bueno, pues nada, pues que Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, muchas gracias. Bendiciones.